Para conocer más de este fallo en contra de Cristian Precht, vamos a conversar aquí en CNN Chile con la experta en Derecho Canónico, Ana María Celis. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por la preocupación en este tema. Una de las cosas que hemos escuchado del hermano de Monseñor Precht es que no le parece que no sepa quiénes lo acusan, de que se le acusa, para hacer una buena defensa, que sería básico. O sea, si así fuera, partamos por el final, el proceso sería nulo, porque obviamente si se vulnera el derecho de defensa, no hay un juicio justo y por lo tanto tendría que procederse a la nulidad del proceso. Así es que eso, contando por el final. Contando por el principio la cosa, tendría que ser que desde el momento de la investigación previa, quien es denunciado tiene derecho a conocer quiénes y por qué lo están denunciando. Y en eso, la única salvedad que se prevé en las normas de la Iglesia es si esto ocurrió durante la confesión y la persona que está denunciando dice, yo no quiero que den por ahora mi nombre. Perdón, entonces lo que tú estás diciendo es que Monseñor Precht sí, o su defensa, sí tienen que tener estos antecedentes. Y si no lo tuvieron, tendrían que invocar la nulidad del proceso porque no podría condenarse a una persona. Lo que podría, y que uno trata como de entender a lo mejor en cuanto a timing, a lo mejor como parte a raíz de otra investigación previa, al inicio no le cuentan, pero antes de que hubieran transmitido las actas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, evidente que lo hicieron, y ahora evidente que lo tiene que saber. O sea, lo encuentro grave y creo que eso sería súper interesante para todos nosotros saberlo. El comunicado de la Iglesia no entrega muchos detalles, habla de abusos contra menores y mayores de edad. ¿De cuántos casos estamos hablando? No tengo idea, no tengo esa información y, a ver, al revés de nuevo, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros saber? Que si esto llegó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, por lo menos tiene que haber habido un menor a la época de la comisión del delito. Y la época de la comisión del delito es hace más de 20 años porque pidieron levantar la prescripción. Esto significa que tiene que ser una persona entre los 16 años o menos de 16 años en la década de los 80. Ahora, la Congregación para la Doctrina de la Fe es la que investiga esto y luego le dice a la Iglesia de Santiago, ustedes den la sanción. La Iglesia de Santiago, por lo tanto, sí tiene todos estos antecedentes, ¿no? Sí, pero entiendo, acuérdate que estos son procesos que dentro del ordenamiento canónico están protegidos con una reserva especial y por lo tanto, si se infringe esa reserva, se comete un delito. Los que entiendo que lo conocen son los que intervinieron en la causa, como el vicario judicial, por ejemplo, eventualmente algunos asesores, y Monseñor Sati tendría que conocerlo para poder dictar la resolución. Correcto. Y para completar el punto, ¿es distinto en cuanto a la gravedad y por lo tanto a la sanción, si es un solo caso o si son más casos que involucran a menores de edad? Yo creo que en eso tenemos... A ver, la sorpresa que genera, aparte del dolor, y yo en eso quisiera como tomarme un momento para decir, esto es doloroso para todos, me imagino que de manera particular para quienes lograron denunciar después de tanto tiempo, para sus familias y también para el padre Cristian Precht y su familia, y para toda la Iglesia. O sea, esto es súper doloroso, pero en el fondo el hecho de cómo se va investigando esto tiene ciertas etapas como marcadas, pero dentro de la flexibilidad que permite el ordenamiento canónico. Entonces, en ese sentido, el hecho de que sea una persona o sean varias personas podría indicar algo en la medida de la pena, porque ha llamado la atención la diferencia o la rigurosidad con la que se actuó en el caso de Caraíma. Yo, más que la cantidad, la magnitud, digamos, del hecho, yo creo que también acá importa considerar, por ejemplo, algunos aspectos como si se reiteró o no se reiteró el delito, ahora, si se prolongó a lo largo de los años. Uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer un sacerdote para que lo suspendan definitivamente del ejercicio? ¿Qué cosa más grave que abusar de un menor? Y me refiero no solo al caso de Precht, sino también al de Caradima, porque se le suspende del ejercicio público de algunos sacramentos y del privado de otros también. ¿Qué tiene que hacer para que se le... O sea, ¿tiene que matar a alguien? ¿Qué tiene que hacer para que se le suspenda definitivamente del ejercicio sacerdotal? A ver, yo entiendo que puede parecer que no es riguroso la sanción de acuerdo al horror que es el delito cometido. Sin embargo, yo también quisiera como destacar otra mirada respecto al ordenamiento canónico y en ese sentido, al igual que la pretensión de los ordenamientos civiles, uno busca también que la persona se convierta. Uno busca que la persona se arrepienta
pide perdón y se convierta. Y para eso hay que usar todos los instrumentos. Y en eso, fíjate, Mónica, a nosotros nos ha tocado por el Consejo Nacional estar con varios organismos que atienden a niños que han sido abusados sexualmente. Y cuando uno les pregunta por el abusador, dicen, bueno, estará en la cárcel o no estará. En la iglesia no pasa eso, porque son todos miembros de la iglesia y por lo tanto hay que hacerse cargo de alguna manera. Ok, pero técnicamente, ¿qué tiene que hacer alguien para ser suspendido? ¿Cuándo? Bueno, ¿Cuándo lo que mata pasa a es que alguien? este tipo de ¿Cuándo delito, fíjate que no, ahí no está previsto, en el caso del clérigo, sea que tú o yo matemos a alguien, tenemos como una sanción de pena justa y no se establece qué tipo de sanción sea, digamos. Okay. Ahora, en este caso, la máxima pena es la dimisión del estado clerical, la pérdida del estado clerical. Ok, no se le aplicó la máxima. Quiero hacer un punto hablando de las penas, sobre otra cosa que me llama particularmente la atención. Para la Iglesia Católica es súper importante en la misa el momento en que el sacerdote transforma, de acuerdo a la creencia católica, el vino y la hostia en cuerpo y sangre de Cristo. Es un momento muy importante, muy simbólico. ¿Cómo alguien que abusó de un menor, sea o sea cualquiera, es considerado digno por la Iglesia de seguir haciendo ese acto? A ver, yo creo que eso no se responde desde el derecho, sino que se responde desde la espiritualidad también de la Iglesia Católica. Exacto. Santa Teresa de Ávila decía respecto, ¿te acuerdas que Santa Teresa de Ávila tenía como algunas visiones en el fondo cuando habla? Bueno, y tiene justamente la visión de un sacerdote que era sumamente pecador y ella al momento de recibir la comunión tiene como la certeza, la convicción de justamente lo que creemos, se supone, los católicos, y es que se hace en la persona de Cristo y por lo tanto Él es un mediador y no es en nombre suyo el gesto, el símbolo y el hecho que está sucediendo en ese momento. Aquí se ha hablado de abusos. ¿Es distinto desde el punto de vista de la Iglesia como lo es para la justicia penal normal? Si estos abusos significan tocaciones, si significan relaciones sexuales. Te agradezco muchísimo la pregunta porque permite también que en este contexto podamos diferenciar un poco ambos ordenamientos. Mientras en el ordenamiento penal del Estado, el ordenamiento civil, hay 13 delitos sexuales que en el fondo genéricamente llamamos abusos cuando hay una relación de tipo de dependencia o de cuidado o parental, digamos. En la Iglesia Católica es mucho más genérico porque no se ordena la tipicidad como se ordena en ámbito estatal, ¿eh? O sea, el matar a otro, ponte tú, no es que se describa como necesariamente así en el ámbito sexual. Y entonces, respecto de los clérigos, hay ciertos delitos que nosotros llamamos contra el sexto, y contra el sexto es el sexto mandamiento, o sea, la comisión de actos impuros. Y es tan genérico que puedes ir desde las tocaciones hasta actos de penetración, de masturbación, o sea, podrían ser... ¿Y cualquiera de ellos es igualmente grave o igual es también un factor que se considera a la hora de considerar cuál es la sanción? Todos entran dentro del delito contra cuando es el menor de edad el protegido, entran todos juntos en el fondo y eso influye en la valoración. Por eso es que te hablaba de qué tipo de delito, la reiteración del delito, la prolongación del tiempo. Ya nos queda poco tiempo, pero solamente para tenerlo absolutamente claro, la Iglesia tampoco va a informar públicamente específicamente cuál es el tipo de abusos por el cual se sanciona a Monseñor Precht. Me imagino que en este momento, justamente porque se está esperando el resultado, anunció ya su defensa de que van a apelar, me imagino que una vez que sea definitiva la sanción, a lo mejor se dan más luces respecto de cuáles habrían sido en concreto los actos. En este momento, yo creo también por una cuestión de prudencia, pero especialmente porque las víctimas no han revelado cuáles fueron esos actos. No le corresponde a la Iglesia vulnerar una vez más, digamos, a esas personas. Súper breve, pero la Iglesia dijo que estaba dentro de un plan que se llama Plan Ambiente Seguro, en que se presta apoyo psicológico a los posibles abusadores, sacerdotes que están abusadores o que están en situaciones de estrés o depresión o de lo que sea. Quiero saber dos cosas brevemente. Uno, si se presta ayuda psicológica también a las víctimas, y lo otro, si es que Precht, que está en esta ayuda o apoyo psicológico, es porque reconoció su culpabilidad. Y eso es breve, o sea, te lo tengo que contestar breve, eso es como maldad. A ver, diferenciemos. La Vicaría para el Clero tiene que proveer de ayuda espiritual, preocuparse del bienestar espiritual y psicológico de todos los sacerdotes, entre ellos también del padre Christian Precht.
En relación al sistema de prevención de ambientes sanos, eso es una iniciativa que va a estar a lo largo de todo Chile, no solo en los colegios, sino también en las parroquias, para evitar la ocurrencia de estos hechos, detectarlos precozmente y sobre todo reparar el daño producido. En ese sentido, lo que se ha propuesto y que está en la página web de la iglesia.cl en prevenir abusos, lo que se ha propuesto en cuanto a primer apoyo incluso a las víctimas que vienen a denunciar, es tratar de facilitar un acompañamiento espiritual y acompañamiento psicológico, por supuesto. Pero no quiere decir que Brecht necesariamente haya dicho soy culpable y por eso reconozco mi culpabilidad. No, a lo mejor se trata de un proceso justamente que tiene que estar en desarrollo para llegar a eso, y en ese sentido la vía de oración como la modalidad de cumplimiento de la sanción puede ayudar. Ana María, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.